Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Iniciamos un tiempo de discipulado de los jueves. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando a la transmisión. ¿Chelsea había estudiado Biblia antes o no? Un poquito. ¿Y en dónde estudió un poquito? En la iglesia, y mi abuela Luzeri, más o menos, ella es católica, pero ella pertenece como a un grupo, entonces como que nos ¿Pero qué? enseñó. ¿En la iglesia en la catequesis estudió? Sí, y la abuela en la casa nos ha más o Ya menos bueno, listo. enseñado. Sí, ella en él. Y sí le escucho son salmos, alabanzas. Sí. Sí. Sí, me gusta escuchar mucho la música. Bueno, ya vamos viendo que la gente se va conectando. Vamos a orar entonces. Bueno, Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros en esta noche te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder enseñar tu palabra, Dios, de poder tomar herramientas, Señor, tomar elementos que nos permitan ahondar en tu conocimiento, Señor, que nos permitan caminar contigo, Señor, de manera convincente, real. Poder conocer un Dios real, Señor, no un Dios ni mitológico, Señor, ni un Dios ficticio, ni simplemente el líder de una religión, sino un Dios verdadero, el Dios vivo, dice la palabra, el Dios vivo y Dios de vivo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, convencidos, como escrito está en tu palabra, Señor, que el que se acerca a ti debe creer que tú eres real y que eres galardonador de los que te buscan, Señor. Así buscamos en ti galardón. Y no hay galardón más grande, Señor, que tu presencia, que tu manifestación, Señor, que tu revelación, Señor, que el privilegio, Señor, de caminar contigo, Señor, en tus designios y en tu verdad, la que, como está escrito, nos hace verdaderamente libres, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que con el poder de tu palabra y para con el poder de tu Espíritu, Señor, toques a todas las personas, Señor, que van a estar allí conectadas y las que hoy están aquí reunidas en torno a este lugar también, Señor, te pido que tú las toques con tu poder, que las toques con tu gloria, Señor, y que ellos, Señor maravilloso, sean convencidos por el poder de tu Espíritu, Señor maravilloso, y coloques en el corazón, Dios, el querer y el hacer. Un deseo profundo por el arrepentimiento, Señor, un deseo profundo por la transformación, un deseo profundo por el perfeccionamiento en Cristo Jesús, Señor, hasta que nosotros todos lleguemos y alcancemos la medida del varón perfecto, Señor. La envergadura, la altura, la profundidad, la anchura, Señor, de Jesucristo de Nazaret. Señor maravilloso, gracias Dios por esta oportunidad. Nosotros rechazamos toda doctrina de los hombres, todo dogma, Señor, todo error y falsedad, y nos sujetamos a la revelación de tu palabra, Señor, y nos afirmamos, Señor, nos atornillamos, nos establecemos en la roca, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros atamos todo espíritu, Señor, de error, de confusión, de engaño, de mentira, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra oramos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, bueno, ya aquí tengo audiencia. Obviamente, Chelsea no le voy a preguntar. Le voy a preguntar a la humilita. ¿En qué tema estamos nosotros en el discipulado? Ya pasamos en las de obras. El arrepentimiento de obras muertas. De obras muertas y estamos en la fe. La fe en Dios, correcto. Y ya esta es la tercera sesión de la fe en Dios. Tuvimos no sé cuántas sesiones con el tema del arrepentimiento, como 1 año y medio, si no me equivoco, de dar puro arrepentimiento de obras muertas. Y ya hemos nosotros completado el día de hoy, estamos completando la tercera, creo que la tercera o la cuarta, no, la cuarta. La tercera sesión de la fe en Dios. Es el segundo rudimento que está en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y estábamos mirando lo que mirábamos acerca del significado de la palabra fe desde el griego, también lo miramos desde el hebreo, que coincide con la palabra en la cual nosotros sellamos las oraciones, que es la palabra amén, pero el término correcto es amán, y miramos el significado acerca de esta palabra. Y el jueves antepasado, porque hace 8 días no estuvimos transmitiendo porque estábamos viajando, estuvimos mirando algo muy importante,
que lo tenemos en el libro de Romanos capítulo 1. Ya lo miramos, dice la fe es por el oír, pero quiero que ahondemos en esta parte. Ahondemos en esta parte, que dice, ahí está, viene versículo 10, vamos a leer el capítulo 1 de Romanos, versículo 16 y 17. Tiene un título, pastora, ¿qué título de ahí? 16. Hola, vale, ¿cómo estás? Dice, ese título dice, el poder del evangelio, ¿amén? El poder del evangelio. Entonces dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y más adelantico, no lo busquen, yo lo voy a leer. Romanos 10:17 dice lo siguiente, que es donde más me voy a enfocar. 10:17 dice lo siguiente. Dice, voy a leerla desde el 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya que tengo aquí a dos señoritas jovencitas, ¿cuántos años tiene Vale ya? 26. ¿Apenas? Dios mío, Vale no cumpleaños. ¿Y Chelsea cuántos años tiene? 22. 22, Dios mío. ¿Hace cuánto tenemos nosotros 22? ¿Hace cuánto Leonelita tenía 22? 20 y tantos. Bueno, yo le voy a preguntar a ustedes con sinceridad, me contestan con sinceridad. Cuando ustedes ven a alguien predicando la palabra en la calle, ¿qué corre por su corazón? ¿Qué corre por su mente? ¿Un agrado? ¿Un desagrado? Pues antes sí era como raro, pero ahora por lo menos cuando yo viajé en el aeropuerto internacional de Dorado, había un chico que estaba predicando y antes me pareció chévere, o sea, es algo, se le hace a uno como dice, la casualidad es bonita. Sí. Ahora, hay predicadores, y a Chelsea, ¿qué le parece cuando ve por ahí a la gente predicando? Dependiendo de la prédica. Siento que hay personas que te llegan más al corazón que otras. Entonces, Dependiendo del mensaje. sí. Mire, es que hay predicadores de predicadores. Ahora, hay que entender también que muchos de los que están por ahí predicando supuestamente la palabra de Dios no son cristianos de verdad. Yo le voy a poner un ejemplo. A mí nunca, en toda mi vida cristiana, nunca me ha abordado un mormón. No me pasó en Colombia, pero me pasó en Canadá. Estábamos con un par de hermanos en una ciudad que se llama Halifax. Y estábamos saliendo de... Allá hay unos ferries que lo llevan uno por toda la bahía de Halifax. Y nosotros estábamos saliendo de uno de esos puertos de los ferries. Y las personas que estaban conmigo pasaron dos mormones y ellos saludaron a los mormones. Entonces, los mormones se sintieron atraídos por eso y vinieron a hablarnos de la palabra de ellos. Entonces, yo les dije a ellos, bueno, si vamos a hablar de la palabra, les voy a pedir, ¿dónde está su Biblia? Porque ellos llevaban un libro. ¿Qué libro llevaban ellos? Se llama el libro del Mormón. Yo les dije, si ustedes van a hablar de Jesucristo, que es el que ustedes dicen que sirven, porque ellos tienen aquí un letrerito que dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿cierto? Esos son los mormones. Sí. Entonces yo les dije, ¿por qué no tienen la Biblia? No, es que la Biblia no es lo único. Entonces usted tiene que entender. El apóstol Pablo dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo. 1, 7 y 8 creo que es. Dice, si aún un ángel del cielo o uno de nosotros se apareciera y les predicara un evangelio diferente, sea anatema, dice. ¿Qué es la palabra anatema? Sea maldito. ¿Qué es maldito? Maldito es todo aquello que es apartado para la ira de Dios. Sí, entonces ya empiezan a surgir conceptos que de pronto a la gente no le cala bien. Entonces, lo que nosotros estamos aquí entendiendo, confirmando para los que ya conocen el Evangelio y siendo descubierto para los que no lo conocen es qué es el Evangelio y de dónde proviene. Porque es curioso porque
Por ejemplo, en el 2005 murió la Papa Juan Pablo II. Ajá. Y el Papa Juan Pablo II en una de sus encíclicas dijo que el infierno no existía. Y después aparece el sucesor de Juan Pablo II, que fue ¿quién? Benedicto XVI. Y Benedicto XVI dice que sí hay infierno, o decía, porque ya murió. Entonces yo le pregunto a ustedes, muchachas, son las más jovencitas, ¿a quién le creemos? ¿A Juan Pablo II o a Ratzinger? O Benedicto XVI. ¿Quién tenía la razón? Y Juan Pablo II fue un papa muy querido, Sí. que hasta el día de hoy puede ser el papa de papas, pero Juan Pablo II afirmó que el infierno no existía. Entonces yo le pregunto, ¿a quién le creemos? ¿A Juan Pablo II o a fulanito de tal, el líder espiritual o religioso que sea, o a la palabra? ¿A quién le creemos? La palabra dice que hay un infierno. Entonces, por eso yo preguntaba, porque hay cosas que a la gente le calan y no le Sí, calan. puede ser mentiras, pero pues como no conocen la palabra. Cuando yo comencé acá, en Neiva, nosotros comenzamos aquí cerquita en Álamos, ¿no? Sí, Y pasaban todos los días una par de muchachas que son testigos de Jehová, o que eran en ese tipo de testigos de Jehová. Y yo un día dije, yo no solía perder el tiempo con eso, pero un día dije, vengan, las invito aquí a que pasen a la sala. Y les dije, bueno, ¿qué tienen para hablarme? Entonces sacaron sus cartillas, y las cartillas hablaban acerca de la salud mental y el suicidio. Entonces yo les dije, bueno, ustedes como organización religiosa, ¿qué es lo que hablan? Le dice que la Biblia. Bueno, entonces yo les dije a ellas, ustedes están trayendo un mensaje muy pertinente. Ustedes que están en el área de la medicina saben que la salud mental hoy es algo a lo que toca ponerle mucha atención. Yo les dije, pero ese mensaje, aunque es pertinente, es un mensaje poco profundo en términos espirituales. Y cuando ustedes hablan de esto y lo enlazan a su mensaje, porque los testigos de Jehová son otra secta que han tergiversado las escrituras al punto que los testigos de Jehová son la secta que cambió la Biblia para acomodarla, pues ellos tienen su propia versión, que se llama la versión del Nuevo Mundo. La versión del Nuevo Mundo es una versión que mutilaron, que transformaron para adecuarlo a su doctrina. Una doctrina que se basa en que Cristo no es Dios, en que solamente hay 144,000 que van a un lugar llamado el paraíso y que el infierno no existe. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla del evangelio, la palabra evangelio, es curioso porque la palabra evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias. ¿En qué se basan las buenas noticias? Las buenas noticias se basan en que todos nosotros, incluyendo los niños, teníamos una sentencia de muerte sobre nuestras cabezas. Ahora, cuando Dios juzga desde lo eterno, desde su condición. Cuando uno pasa por un juez, aquí alguien estaba con un juez, ante un juez, pidiendo justicia, ese juez juzga conforme a lo terrenal, a las leyes terrenales. Restituya, vaya a cumplir una pena en la cárcel, pague la indemnización, cumpla con el contrato. Los jueces de la tierra juzgan conforme a la tierra y a las leyes de la tierra, pero Dios juzga desde la eternidad. Cuando hablamos de que tenemos una sentencia de muerte sobre nuestras cabezas, la sentencia de muerte era una muerte espiritual. O sea, nuestra alma iba a perecer en la eternidad en un lugar llamado el infierno, que lo dice la Biblia, y que este suscrito, como lo he dicho muchas veces, lo pudo conocer. Yo un día lo vi, me llevó un ángel allá. Suena loquísimo, suena muy raro, pero es verdad. Porque yo cuando me convertí me puse canción con Dios. Y le dije a Dios, muéstrame el infierno, yo quiero conocerlo. Y fue tan terrible la experiencia que yo resistí como 5 minutos nomás. En tiempo, pues, en lo que yo viví, no sé cuánto eternamente pueda. En la eternidad no existe el tiempo. Y yo conocí que ese lugar es real y ese lugar a donde van todos aquellos que están enemistados con Dios. Entonces la buena nueva es que teníamos esa condena, pero hubo alguien, un sustituto, que pagó el precio por nosotros. ¿Quién es ese sustituto? Jesucristo. ¿Correcto? Dios, eso, usted lee capítulo 1 de Juan, usted lee 1 de Juan capítulo 1, capítulo 1 también dice lo mismo. Dice, Dios se hizo hombre, se hizo carne, para padecer por nuestros pecados, para derramar la sangre,
para que todo el que invoque el nombre de Jesús y se arrepienta de sus pecados sea lavado por esa sangre. Por eso la Biblia nos enseña que solamente hay un intercesor, que yo no tengo por qué andar buscando ni a San Benito, ni a San Martín, ni a San Juan, ni a San nadie, porque el único que subió a la cruz fue Jesucristo. Usted necesita algo de Dios, la fuente, el camino, la vía es Jesús el que subió a la cruz. Usted es el camino de la salvación. Entonces el Evangelio tiene como epicentro Cristo es el Salvador. Sí. En Él es que hay que creer y a Él es el que hay que seguir. Y solamente por Él, como está escrito, la palabra dice en el Evangelio de Juan, en el último episodio, los últimos capítulos, capítulo 15, 16, 17, Jesucristo da una promesa. Dice, yo me voy a ir, pero a todos los que me creen les voy a dar un sucesor. Voy a poner un pastor para mi pueblo. ¿A quién delegó el Espíritu? Ya dije la respuesta. ¿A quién delegó Jesucristo para que pastoreara? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a hacer la obra que Jesucristo le encomendó. ¿Aquí quién quiere recibir el Espíritu Santo? Tiene que invocar el nombre de Jesús. ¿Tú quieres recibir el Espíritu Santo? Es en el nombre. Es en el nombre de Jesús. ¿Correcto? Entonces el Evangelio son buenas nuevas. Entonces cuando usted escucha a alguien predicando, ese debe ser el epicentro. Claro, se pueden decir muchas cosas. Dios es mi consuelo, Dios es mi sanador, Dios viene y me apechicha, Dios cumple mis sueños, mis deseos. Todas esas cosas son verdad, pero hay algo que es el epicentro de todo. Yo tengo que reconciliarme con Dios por medio de Jesucristo. Cuando predicamos la palabra, sea el muchacho del aeropuerto o cualquier otra persona, predica el evangelio verdadero, es dándole la oportunidad a las personas para que se reconcilien con Dios, para que le pidan perdón a Dios por sus pecados y para que pasen de ser perdidos, condenados a ser salvos. La salvación es eso, se trata de eso. Amén. Bueno, quedó entendido esa parte, ¿no? Pero volvamos al punto donde arrancamos. Y es de la fe es por el oír. ¿Correcto? El oír. Ahora, cuando para uno oír, ¿qué tiene que pasar? Pues, exacto, que haya una buena comunicación verbal, que pues el cerebro se encuentre en la disposición. En las Perfecto, estamos hablando de tener claro el mensaje que un interlocutor me está dando a mí, ¿cierto? Ahora, cuando uno escudriña la Escritura, se da cuenta que el oír en Dios no es simplemente un efecto de que yo puse atención y escuché algo y oí algo, sino que el oír en la Biblia me lleva a algo más profundo y de mucha más envergadura, que es la revelación. Entonces te podría traducir perfectamente, la fe es por la revelación. La revelación. Y mirábamos, lo enlazábamos también con el capítulo 11 de Hebreos, ese fue en la segunda, en la tercera, lo enlazábamos, mirábamos lo que significa la palabra oír, que viene del griego akoe. Entonces hablamos de recepción de un mensaje, aceptación, admisión. Estamos hablando de un convencimiento profundo. Y dábamos el ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Él era un hombre idólatra, era un hombre rico, un hombre que vivía en una metrópoli de esa época. Mesopotamia tenía las ciudades, Caldea, lo que hoy es Irak, lo que alguna vez fue Babilonia también, tenían los epicentros urbanos más grandes de esa época en la historia. Y dice la palabra que Dios se le reveló a Abraham. Cuando usted estudia el capítulo 11 de Hebreos, deduce que Dios se le presentó a Abraham y le mostró un plan superior. Entonces, cuando hablamos de la recepción de un mensaje, no es simplemente que alguien con una estrategia de venta o de una estrategia de elocuencia o una estrategia de esas mentales y psicológicas me convenció a mí de algo. Siendo nosotros los seres humanos altamente convencibles. Y cuando se trata de enamoramientos y estas cosas, nos convencen aún más fácilmente. Pero cuando hablamos de la recepción de un mensaje, de la aceptación de la admisión, estamos hablando de que me convencieron con
algo real, o sea, me fue revelado algo que me convenció, que me sedujo. Entonces la palabra dice que una de las cosas que convenció a Abraham fue que Dios hizo una ciudad espiritual llamada la Nueva Jerusalén. ¿Han escuchado ese concepto? La Nueva Jerusalén. ¿Usted ha escuchado, Chelsea, acerca de la Nueva Jerusalén? Sí, pero no tengo en sí. Bueno, la Nueva Jerusalén, usted cuando va a Apocalipsis, capítulo 21, 20, 21, 22, hay una descripción de una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Es una ciudad muy particular porque tiene las mismas medidas de largo, de ancho y de alto. ¿Sí? Y es más o menos una ciudad que tiene 2.000 kilómetros de alto, 2.000 kilómetros de ancho y 2.000 kilómetros de largo. O sea, es un cubo gigantesco. Hecho con los elementos más impresionantes que Dios ha podido hacer. Un oro celestial con piedras preciosas. Y está lleno de lugares y de casas, edificios, que han sido construidos para que vivan allí todos aquellos que creyeron en Jesús. Eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que Dios le mostró a Abraham esa ciudad. Entonces, no simplemente fue que Dios le habló a Abraham, que podemos decir ese es el oír, sino que Dios le reveló algo a Abraham. Nosotros los predicadores tenemos un reto y es transmitir el mensaje, lo que decía Chelsea, pero ya no solamente con argumentos, porque hay interlocutores, hay expositores que tienen un don de la palabra tremendo, profesores, ustedes que están en la universidad, pero no se trata simplemente de la oratoria y la capacidad de hablar, sino que el predicador debe tener en sus palabras la unción que me lleve a meditar en que lo de Dios es una promesa superior a esta tierra. Amén. Si yo no puedo predicar simplemente que Dios me va a poner contento, que Dios me va a tocar, va a restaurar mi familia, que Dios hace todo eso, Sí. sino que tengo que decirle a la gente, y la palabra de Dios tiene que venir a través mío a convencer a la gente de que hay un lugar donde Dios quiere que moremos cuando pasemos por esta tierra. Amén. ¿Correcto? Y ese lugar es el reino de los cielos, que tiene como capital la Nueva Jerusalén. Entonces, esto no es un cuento de alguien. Ahora, pónganse a meditar. ¿Nosotros de qué religión venimos? Yo fui salesiano 8 años. Fui acólito, fui del clero, fui de la élite salesiana que le limpiaba el copón y el cáliz al cura. Eso no era para cualquiera. Y no sé a cuántas misas fui, a cientos de misas. Y puedo asegurar que en ninguna de esas misas me hablaron de la Nueva Jerusalén. Entonces yo le pregunto, si lo que me dice la fe y el ejemplo de la fe es lo que Dios hizo con Abraham, que fue revelarle que hay una ciudad espiritual impresionante, ¿por qué en 1.000 misas o 2.000 o 3.000 misas o cientos de misas nunca nos han hablado de la Nueva Jerusalén? ¿Cuál problema hay ahí? Ahora, cuando ustedes abren un libro de catequesis, yo hablo de esto porque de ahí venimos, en eso fuimos bautizados. Nuestro compromiso es llevar a la gente a la verdad. Y la filosofía también, el ser personas que pensamos, nos debe llevar a meditar por qué en tantos años de Biblia, de catequesis, de misas, de homilías, por qué en tantos años nunca le han hablado a uno de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué podemos concluir al respecto? Pues no la saben. ¿No la saben? ¿Usted qué No, cree? ellos leen Biblia. Ellos estudian 5 años de filosofía y estudian 5 años de teología. O sea, teología es coger la Biblia y mirarla, y mirarla, y mirarla, y mirarla, y mirarla, estudiarla. 5 años son mucho tiempo para estudiar la Biblia. No es que no sepan. Ahí no está el problema. El problema está en lo conveniente que es hablar de eso. Eso es una estructura. ¿Por qué? Porque, a ver, si los sacerdotes, los curas, con los que yo estuve también, predicaran la palabra como la predicó Pablo, o como la predicó Pedro, le aseguro que en 4 domingos la parroquia tiene que cerrarla. Porque la gente no quiere que le hablen de eso. Sí. O sea, porque es exigente o... Claro. Mire,
por eso arranqué. Un papa dijo que no había infierno. ¿Por qué dijo eso? ¿De dónde sacó esa conclusión? Si imagínense, estos tipos son hombres que ellos tienen la biblioteca más grande del mundo, es la Biblioteca del Vaticano, donde hay cartas, encíclicas, estudios teológicos de cientos y de miles, 1600, 1700 años, que son básicamente el análisis de estas escrituras en los seminarios. ¿Por qué cuando el Nuevo Testamento está lleno de referentes del infierno, desde Mateo? Porque el Señor, de hecho, es curioso porque cuando usted estudia la Biblia, el Señor Jesús habla más del infierno que del cielo. ¿Por qué el Señor habla más del infierno que del cielo? Por amor, porque la salvación que se traduce en ir al cielo, se traduce aún más en que Dios me está librando de un lugar espantoso. Entonces por eso el Señor por amor advierte, oiga, siga mis palabras, sígame a mí. A mí me causa curiosidad porque mucho ateo, aquí introduciéndonos en el ateísmo, dice, no, yo soy ateo, pero yo respeto a Jesús, sus palabras, sus análisis descrestantes. Ay, no, gracias. Claro, ya con eso se congratularon con Cristo. No, el mensaje principal del Señor, lleno de sabiduría, lleno de extrema ciencia, es el mensaje del amor. Oigan, párenme bolas a mí, para que no se vayan al infierno. No vayan para allá, se lo suplico, voy a morir por ustedes. Vengan, síganme. Si se predicara eso, mucha gente desistiría de su religión. Por ejemplo, si se predicara acerca de la fornicación, de que la fornicación me lleva al infierno. ¿Cuánta gente en unión libre, en noviazgos donde hay prácticas sexuales o en adulterios van a misa? Y reciben la hostia. O van y comulgan. Eso. O de pronto creen que con una confesión, no. Todo está mal ahí. ¿Sí? Todo está mal ahí. Porque no les conviene. Y podemos hablar de cualquier organización religiosa. No les conviene. Porque la misma iglesia cristiana también ha caído en eso. No le hablemos de pecado a la gente. Oiga, no les toque la vibra a la gente porque se nos van. El Señor dijo una vez a orillas del mar de Galilea, le dijo a más de 20,000 personas. Les dijo, porque estaban escandalizados, porque él llega y lanza el famoso sermón de que el que no come mi carne ni bebe mi sangre, que fue lo que malinterpretaron la Iglesia Católica para hoy decir que cuando levantan la hostia y el vino están convirtiendo realmente la hostia en carne, literalmente en carne de Cristo y en la sangre de Cristo. No, él después explica, por eso uno tiene que leer la Biblia completa. Él dice, mi carne y mi sangre es mi palabra. O sea, el que no come mi palabra. Es curioso porque la palabra es como un alimento como nosotros comemos. Cuando usted sienta a almorzar, usted tiene su plato ahí, ¿cierto? ¿Y con qué lo acompaña? ¿Usted lo come en seco o se toma su juguito, su agüita? En seco, de verdad, uy, bueno, eso es raro. Pero generalmente uno tiene una bebida y resulta que la palabra esta palabra es como la vianda. Y él como que lo que me la hace pasar es el Espíritu Santo. Él fue lo que dijo el Señor, coman de mi carne y beban de mi espíritu. Y el que no hace eso, y ahora resulta que levantan la hostia, y dicen esto es la carne, no lo entendieron nunca. Y la gente de verdad está creyendo que se está comiendo la carne de Cristo. No, eso se llama canibalismo, combinado como con hechicería. Eso es una doctrina católica que se llama la transubstanciación. No, que la cena, sí, él tomó la cena con sus apóstoles. Y lo que dijo es, coman el pan y el vino, o el fruto de la viña, recordando que yo morí por ustedes. Esa es la única, pero no tiene nada que ver con que eso se convierte en la sangre de Cristo. Entonces lo importante es coman de este pan, el pan de vida, esto. Resulta que esto fue lo que, Cristo es el verbo, esto fue lo que alguna vez se convirtió en carne, en hombre, esto. Estúdienlo, cómanlo y vívanlo. Ese es el evangelio. Claro, la puerta que se abre es, arrepiéntase y venga, siga a Cristo. Pero a partir de allí yo tengo que perfeccionarme a través de la palabra, de la oración, de una comunión con Dios, ¿correcto? Entonces,
cuando hablamos del oír, no es simplemente oír, sino la revelación, algo que trasciende mi alma y mi espíritu, como le pasó a Abraham, ¿sí? La revelación que lo trastocó, dijo, ¿cómo así? Hay una ciudad impresionante a la que Dios quiere que yo me vaya. Yo estoy aquí bien en Ur de los Caldeos, gozo de buena salud financiera, pero este plan está mejor. Y él comienza a obrar como un profeta. Camina 1200 kilómetros con más de 300 criados, con su esposa, con todo lo que tenía, y se instala en tierra de Canaán. ¿Sí? Y solamente después de siglos, cuando el rey David conquista Jerusalén, saca a los jebuseos de Jerusalén, se completa la profecía de un reino que se establece en ese lugar, que es el territorio por el que hoy pelean los israelitas. Por eso hay pelea, hay guerra ya por eso. Esto es nuestro, dicen los israelitas. ¿Sí? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de andar uno con antisemitismos. Porque esos son asuntos ya de Israel con Dios. ¿Sí? Pero ellos están allí en un acto de sobrevivencia porque casi los exterminan en la Segunda Guerra Mundial diciendo vamos a tomarnos esa porque eso, Dios dio la promesa a Abraham y le dio la promesa a Moisés y la ejecutaron con Josué. Eso es nuestro. Pero eso es simplemente una profecía, porque el lugar donde habita Dios no es ese lugar. Un día, Cristo, también lo dice la Biblia, en el Apocalipsis, va a venir Cristo. Ya no morir en la cruz. Ya no va a venir como cordero. Dice la palabra que va a venir como león, con todo su poder, a rescatar a los suyos y a exterminar a sus enemigos. Eso lo dice la palabra. Será tanta el derramamiento de sangre que la Biblia dice que la sangre llegará hasta el freno de los caballos. ¿A quién han montado caballo? Yo. ¿Dónde van los frenos? Vale, usted que es de Caqueteña. ¿También es Caqueteña? Sí. Ah, no, la Caqueteña que respete. Desde pequeña ha montado caballo. ¿Hasta dónde van los frenos? Aquí, ¿cierto? Hasta ahí va la sangre que Cristo va a derramar de sus enemigos, va a llegar hasta ahí. Ahí está escrito ahí también. Así va a pasar. Nos va a salvar a los que hemos creído. Por eso uno le dice a la gente, oiga, aproveche la oportunidad. Eso, el evangelio es aproveche la oportunidad. Ay, que no, que me gusta la rumba, que me gusta yo quiero tener 150 novios y yo quiero andar en adulterio. Pero se va para el infierno. Aproveche la oportunidad y reconcíliese con Dios. Ese es el evangelio. Y debe venir con revelación, debe venir como cuando usted va a Cartagena y se le aparecen esos negritos que trabajan en ventas de planes de viaje, ¿cierto? Mire, le tenemos el hotel con piscina, con jacuzzi, con agua cristalina, con las mejores suites. Nosotros tenemos que decirle a la gente que el evangelio tiene una revelación, que es que vamos a un mejor lugar. No a un nirvana, ni a un estado de conciencia con el cosmos. No, eso es pura basura. No, eso no es verdad. El destino de los que creen en Dios es un lugar extraordinariamente maravilloso. Yo he visto el infierno, pero también he visto el cielo. Es un lugar, no hay lugar en la tierra. Usted puede reunir todos los paraísos de la tierra, los mejores que uno ve por televisión, Tailandia, Indonesia, Hawái. Nada se puede parecer al cielo. Y ese es el lugar donde Dios quiere que vamos a habitar. No hay pestes, no hay enfermedad, no va a haber hambre, no hay guerras, no hay pobreza. Ese es el lugar, esa es la revelación que Dios nos está dando. Claro, ¿quién va a habitar en el centro de ese lugar? Cristo, el Padre. La gloria de Dios va a inundar todo eso. Esa es la capital, pero eso es un reino que no tiene límites, lleno de ángeles, de arcángeles, de seres espirituales, los 4 seres vivientes girando en el trono de Dios, alrededor del trono de Dios. Ese es el lugar. Ustedes vieran los vestidos que hay en el cielo, las casas que hay los jardines del cielo, la cantidad de agua y de qué calidad del agua que corre por el cielo. Esa es la revelación. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios aparte de lo que está diciendo en Romanos 10? Uy, ¿cuánto? Ya se nos fue casi el tiempo. ¿Qué otra cosa dice la palabra acerca de la revelación? Miremos Isaías, primero arranquemos con Isaías 55. ¿Sí le gusta el estudio de la Biblia o no? ¿O no le gusta más o le gusta menos? Me ha entretenido. Bueno, sí, porque está aquí, pues está poniendo atención. Capturado, sí. Bueno, 55. Isaías 55.
Sí, versículo 8 al 9. Entonces, cuando uno quiere estudiar la Biblia, tiene que comprarse una buena Biblia. ¿Tienen Biblia o no tienen Biblia? Yo sí No. tengo una, pero es chiquitica. Hay que conseguirse una buena Biblia, así como esta. Esa Buena. es la- Esta es la Reina Valera, Reina Valera. letra grande, 1960. Dice, Hay muchas cosas de 8 y 9, dice, mire lo que dice Dios. Voy a leerlo desde el 7, no, desde el 6. Buscar. Mire lo que dice acá. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Un día Dios va a decir, paren de predicar. El que se arrepintió, se arrepintió. Miren lo que dice acá. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando estamos aquí hablando la palabra es como, y aquí está el Señor con nosotros, el Espíritu Santo. Deje el impío su camino, o sea, el pecador deje su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, porque ¿de dónde parten los pecados? Dice el libro de Salmos que el pecador, y el Proverbios también, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando ¿qué? En lo malo. Yo le hago una pregunta, muchachas. ¿Qué tanto las cortejan los hombres a ustedes? Sinceramente. ¿Bastante o...? Creo que bastante. De esa cantidad de muchachos, ¿cuántos lo hacen con buenas intenciones? Creo que ninguno. Perfecto. Y se lo puedo asegurar porque yo fui un muchacho como esos. Uno nunca, de mundano, de impío, uno nunca da puntadas sin dedal. Y uno como hombre sin Dios es una persona que desde que se despierta hasta que se acuesta está pensando la iniquidad y lo malo y lo malvado en la cabeza. Ahora, que uno aparenta, claro, y pongo el ejemplo de los muchachos porque es de los ejemplos más perfectos para hablar de la hipocresía. Prometen el cielo, la luna, las estrellas, las galaxias, es la rosa del jardín. Puras mentiras. Lo único que quieren es solamente una cosa con ustedes. Ustedes ya saben qué es. Eso es lo único que quieren. Nada más. Les tengo noticias. La única posibilidad de que un hombre bueno esté para ustedes en su vida es que sea un hombre que esté lleno de Dios en su corazón. No, nada más. Todo lo demás es una desgracia. Yo le digo una cosa, si yo me hubiera conocido con mi esposa siendo los dos hombres impíos, no me hubiera durado el matrimonio 6 meses, porque yo sabía quién era yo. ¿Correcto? Y ella también sabía quién era ella. Pero bendito sea el Señor que lo hace uno nacer de nuevo para vivir las cosas en plenitud de Dios. ¿Correcto? Entonces dice acá, vuelvo acá, dice, deje el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, este es Dios. Está dando la oportunidad. No importa el pecado que se haya cometido. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepienta. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice allí. O sea, Dios tiene una capacidad que solamente Dios la tiene. Y es de hacer algo bueno, algo mejor. Le voy a explicar. Cuando Dios hizo el Edén, ¿qué tal lo hizo? ¿Qué cree Chelsea? ¿Qué tal hizo Dios el Edén? Donde vivió Adán y Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo se lo imagina? Lugar horrible, un matorral. Ustedes que son caqueteñas saben que hay lugares bonitos, pero que hay matorrales. Y uno dice, uy, ¿quién va a querer estar ahí? ¿Será que Dios hizo un matorral o hizo algo espléndido en Edén? Se supone que era algo bonito. ¿Y qué tal Adán? ¿Será que lo hizo mal? Resulta que la palabra de Dios dice, Ni siquiera imagen de Dios. imagínense, lo hizo imagen, pero la palabra dice que por el pecado de Abraham, por el pecado de Adán, Dios levantó un Adán mejor, que es Cristo. Cristo es el segundo Adán, según la Biblia. Dice, el primer Adán fue alma viviente, pero yo hice un Adán mejor, espíritu vivificante. Imagínense, algo que Dios dice, está perfecto, pero por el pecado del hombre dice, ahora voy a hacer algo mejor. Yo quería tener un rincón, Edén era como una especie de embajada de Dios en el cielo, en la tierra.
O sea, fue un lugar que Dios hizo para Dios descender y habitar con el hombre. ¿Está entendiendo? Algo hermoso. Pero Dios dijo, ahora por cuanto Adán pecó, ahora voy a hacer un plan, ya no para yo descender a vivir con el hombre, sino para traerme al hombre a vivir conmigo. Esa es una revelación. ¿Quién habla de esas cosas? A usted le hablan de que deje el mal genio, de que cuide a la abuelita, de que pase la viejita por la calle. Eso es lo que le dicen a usted en las homilías. Son buena gente. Claro, son cosas buenas, claro, cosas bondadosas, pero no tienen o sea, no son trascendentes, no son profundas. Esto que estoy hablando yo es algo que ustedes seguramente nunca lo han escuchado. Dios quiere habitar con los hombres en Edén, pero ahora como el hombre pecó, ahora Dios quiere traerse al hombre a vivir con él. Por eso envió a Cristo. ¿Están entendiendo esto? Dios quiere que Valentina, Astrid, Emanuel, Josué, Chelsea, Luzmilita y todos los que están escuchando la palabra, los que la escucharán, vayan a vivir con Él al cielo. Es que desde las mesas que hay en el cielo, desde los manteles, desde los jardines, la ropa que uno se pone, a mí me da risa cuando yo veo las obras de arte acerca del cielo. ¿Quiénes son estos que pintaron estas barbaridades? ¿A quién se le ocurre que en el cielo uno anda mostrando los brazos? Mire, los vestidos van hasta acá. Hay unos gabanes y las figuras del cielo son como hilos de diamante. En el cielo todo brilla. O sea, es todo tan impresionante. Y a ese lugar Dios nos quiere llevar. Alguno dirá, eso es pura fantasía. Hay gente que ha llegado a comparar la Biblia con la mitología griega. ¿De verdad uno va a comparar a Cristo con Hércules? Claro, usted ve los programas acerca de Troya, de Alejandro Magno, y ellos peleaban por Hércules. Y damos la fuerza de Hércules y de Apolo y de Aquiles. Es la religión de los griegos. Pero uno comparar la Biblia, 40 autores en 40 momentos diferentes de la historia, en 40 lugares diferentes de la historia. Se van a poner de acuerdo. Poner de acuerdo a los judíos con los cristianos que escribieron el Nuevo Testamento. Cuando los judíos nos detestan, es imposible. Solamente Dios hace un libro de esa categoría. Y para completar, nosotros somos personas, yo soy persona que he comprobado que lo que la Biblia dice es real. Cuando la palabra de Dios dice que Moisés vio una zarza ardiendo de un fuego celestial, alguno dirá, ay, qué experiencia esa que vivió allá Moisés en la montaña, al borde del monte Oreb. Yo he visto el fuego de Dios 2 veces, con mis ojos humanos. Y ella lo vio. Yo lo mostré a ella, que no me había dado cuenta. Yo le dije, mira alrededor en un carro, íbamos, y verás lo que hay. Como cuando uno quema alcohol, se fue el fuego. ¿Tú lo viste? Como azulito. Yo lo vi. Tuvieron esa experiencia. Porque a Dios le plació. Porque nos metimos tanto con Dios que Dios nos dio ese regalo. Dice, ustedes están muy metidos conmigo. Les voy a mostrar algo a ustedes para que sepan que esto es en serio. Y me acuerdo que ni siquiera estábamos orando, estábamos en una reunión la primera vez, en una oficina con el pastor Antonio. Y yo dejé de ponerle atención al pastor Antonio porque esa oficina tiene una ventana como de 4 metros. La ventana de 4 metros, yo la vi con una llama de fuego azul plateado. Y dije, no, me volví loco yo. Y entonces Antonio me puso esta serie. ¿Y usted por qué no pone atención, hermano? ¿Cómo la pone? Mira, y voltea a mirar atrás, le dije yo. Él voltea a mirar todo, yo no tuve que decirles, todos volteamos, éramos como unas 7 personas. Todos volteamos a mirar atrás. La ventana estaba incendiada. Y lo primero que se le viene a la mente es lo que uno leyó en la Biblia, que lo que vio Moisés. Ni siquiera era amarillo el fuego. El fuego que vio Moisés, fuego plateado azuloso. Es curioso porque hay una película que se llama El Príncipe de Egipto, donde representan el fuego de la llama como yo la vi, plateado azuloso. Y el fuego que ella vio después en el carro, que ya yo había visto porque yo estaba todo el día adorando a Dios, se prendió el carro. Pero es un fuego que no consume. Ella lo vio y lo vio otra hermana. Quedaron paralizadas ellas, ¿no? Yo les dije, miren lo que pasa, ustedes no están dando cuenta. Entonces la Biblia es real. Claro, los hindúes siguen predicando el Bhagavad Gita y los chinos las lecciones de Confucio.
Y el Islam sigue enseñando la barbarie del Corán. Es curioso porque hasta el Corán, el ser más importante del Corán, ¿saben quién es? Cristo. Y para ellos es Mahoma, que fue el que llevó el mensaje, pero el mismo Corán dice que el profeta más poderoso de todos era Jesús. O sea, el diablo, porque el Corán es algo que el diablo hizo. ¿Cuánta gente está desviada en el Corán, con el Corán? 1.500 millones de personas creen en el Corán. Pero tanto conoce el diablo a Jesús que no pudo extraer de su conocimiento, de su propio conocimiento, lo que es Jesús. De hecho, hay testimonios de musulmanes que leyendo con raciocinio el Corán dicen, pero ¿por qué sigo a Mahoma? Si el Corán me enseña que hay un ser más poderoso y más tremendo que Mahoma, que es Jesús. Nada, yo voy a seguir a Jesucristo. Y se han convertido y han empezado a estudiar la Biblia y corroborar que ese Cristo es lo más poderoso que había. Y ese Dios, el Dios que se hizo hombre, que es lo que trastorna la mente de los judíos. ¿Cómo así que ellos no aceptan eso? ¿Cómo así que Dios se hizo hombre? Pues sí, para que nosotros lo sigamos y nos vayamos para el cielo. Entonces, mire, dicen los pensamientos de Dios son más grandes y más altos, dice, ¿cierto? Sí. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 9. Dice lo siguiente. Dice, antes bien, mire lo que dice la palabra. El título más atrás en el 6 dice la revelación por el Espíritu de Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, oiga, ni oído oyó, eso es la revelación, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con E mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La capacidad que tiene y el poder del Evangelio es que transforma nuestra mente a la mente de Cristo. Mis hijos me hacían una pregunta esta tarde. Papi, ¿dónde te gustaría vivir? Ya, yo no sé cómo responder esa pregunta. Porque ya conozco las cosas celestiales. Nada en esta tierra me cautiva. Entonces le digo, el lugar que quiero vivir es donde Dios me mande. De verdad, antes de eso, no pensaba en 1000 lugares. Praga, Estocolmo, París, bueno, lo que la gente suele pensar es soñar. Ya no, porque ya Dios transformó mi mente. Porque uno se pone a pensar, pero es que no hay ningún lugar. Pablo le decía a sus discípulos, le decía, no me retengan en la tierra. Claro, el hombre era muy querido por los suyos, odiado por el mundo, por sus enemigos, pero por su pueblo. Pastor, pero ¿cómo así que se va? Apóstol Pablo, ¿pero qué? Yo tengo que ir a Roma. Yo quiero encontrarme con el Señor, no me retengan más, no me quiten eso que quiero. Voy a ir contento a predicar a Roma, voy a predicarle a César, y yo sé que el precio que voy a tener que pagar es que me van a matar. Y él no lo iban a crucificar porque él era un ciudadano romano. Él era de papá, era de mamá, era la mamá la que era griega. Bueno, la mamá creo que la mamá era la judía y el papá era romano. Entonces él tenía la doble nacionalidad, que no lo podían crucificar. Él sabía que le iban a cortar la cabeza, pero estaba feliz porque eso que parecía tan cruel y tan terrible para los hombres, era la felicidad para Pablo. Porque se iba a encontrar con el Señor. Ahora, Dios es tan poderoso, mis queridos hermanos y amigos, que aún ese cuerpo, ¿dónde estará ese cuerpo de Pablo? ¿Dónde estará enterrado? En Roma, tal vez, ¿cierto? Es chistoso porque es comprobable que Pablo, que fue el más grande apóstol, Lo asesinan.
La cabeza está por un lado y el cuerpo por el otro. El alma de Pablo está allá en el cielo. Sí. Pero un día, dice la palabra de Dios, que el Señor resucitará a los muertos. O sea, ese cuerpo que está decapitado, Dios lo va a unir y lo va a restaurar para que vaya y sea uno con el alma que está en el cielo. Porque yo he enseñado mucho que en el cielo todo es tangible, no son espectros. No, allá uno, lumilita, pero la lumilita espiritual, la que Dios va a convertir, sí, sin, ¿cuántos años tiene lumilita? 71. Ya no la mujer viejita de 71, una mujer completamente renovada en alma y cuerpo, y su cuerpo, si ella está acá, su cuerpo se ha transformado, dice la Biblia, lo dice. Y si está de pronto, y si Valecita la enterró porque ya la tía se fue, ese cuerpo resucitará de la tumba. Amén. ¿Está entendiendo? Para entender eso tiene que ser renovado nuestro entendimiento. Claro. ¿Sí? Renovado nuestro entendimiento. Por eso ya yo no sé cómo responder esas preguntas. No, para mí lo mío es la voluntad del Señor. Ahora, que hay cosas que uno tiene que digerir, claro, porque estamos en esta tierra. Y generalmente lo de Dios está antes de las cosas reveladoras de Dios, hay un precio, como que media el morir, el sufrimiento, la tribulación. ¿Qué mi amor? Que lo que preguntas ahorita de lo de Pablo, dice que los dos eran judíos, los papás eran judíos, ¿Los dos eran judíos? pero que la ciudadanía romana, era ciudadano romano de nacimiento posiblemente porque a su padre le había sido concedida la ciudadanía por servicios bueno, le fue prestados. sí, Y como, él nació en... Sí, es como lo que hacen en otros países, ¿no? La persona por demostrar que es útil a la sociedad en la que está, le dan primero su residencia y después se le da su nacionalidad. Sí, además que nació en Tarso, pero el que, la capital de la provincia romana. Pero el que recibió la nacionalidad romana fue el papá. Bueno, perfecto. Los dos eran judíos. Entonces, esa es la revelación. Ahora, ¿qué dice Gálatas? Gálatas 1, 11, 12. Gálatas 1, 11, 12. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, dice, el ministerio de Pablo, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todas estas cosas tan bonitas que uno puede hablar es el resultado de 20 años de uno caminar con el Señor. No simplemente que me aprendí unos versículos, sino que está de por medio de la experiencia que uno ha tenido con el Señor. Yo también lo he visto, yo lo conozco, yo sé a qué huele, yo sé cómo es, yo sé cuánto mide, yo sé cómo habla, yo lo conozco y conozco el Espíritu Santo, porque también tiene rostro el Espíritu Santo, una persona también. Dice Efesios 1:17, y cualquiera que lo desee puede tener todas esas experiencias con Dios. La puerta está abierta para todo el que lo quiera. Dice 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces yo les pregunto, con esto quiero terminar, porque ya se nos pasa el tiempo y no quiero pasarme el tiempo. Con esto termino, ¿no? Igual seguimos dentro de 8 días. ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde queda? ¿Cómo es? ¿Quién la compone? Pues se supone que la iglesia somos nosotros. Bueno, usted ya lo tiene claro. ¿Qué dice Chelsea? ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Las personas que creemos en Dios. Perfecto, las que han recibido el Espíritu de Dios. Se desarticula todo lo corporativo. El líder de la iglesia no es ni el patriarca ortodoxo de Moscú, ni el patriarca ortodoxo de Atenas, no, ni el Dalai Lama de allá del Nepal, ni el Papa de Roma. Eso no tiene ningún sustento bíblico. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y la iglesia es un conglomerado de piedras vivas. Claro,
Claro, la palabra dice que hay pastores, hay apóstoles, hay profetas, pero la cabeza es Cristo. Y la sangre, por decirlo así, o la savia que corre por todo el cuerpo espiritual es el Espíritu Santo. Es la cabeza, pero todo el andamiaje lo da el Espíritu. O sea, yo soy una piedra viva que estoy ensamblado a un pastor que esté en Rusia, por ejemplo, y que crea en Cristo, que tenga el Espíritu Santo. Eso nos hace una organización poco convencional. ¿Dónde está el líder de la iglesia evangélica? Uy, está a la diestra ya del Padre. Yo no puedo decir que es un líder espiritual. Claro, hay personas que tienen un llamado notorio, visible, pero ninguno de esos hombres se puede considerar el líder de la iglesia. Será el líder tal vez de ese sector del cuerpo que Dios le puso a cuidar. Como nosotros los pastores de mi amado Jesús somos los pastores de mi amado Jesús. Pero los pastores de Asamblea de Dios son los de Asamblea de Dios. Pero todos somos hermanos, somos una interconexión espiritual. Por eso no es bíblico lo de un papa, no es bíblico. Ay, que el heredero de Pedro, pero ¿cuándo la Biblia dice que Pedro fue escogido como un papa? ¿Dónde dice que sobre Pedro se funda la iglesia? Es una mala interpretación de la palabra. Cuando usted lee el texto, Pedro le dice el Señor, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor dice, bien has dicho, Pedro. Dice, y sobre esa roca, ¿cuál roca, Pedro? No, sobre eso que él ha dicho, o sea, sobre esa roca que es Cristo, yo edificaré. Es curioso porque 3 versículos después, ¿a qué parte le creemos? ¿A la malinterpretación de que la piedra es Pedro? ¿O 3 versículos después cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás? Porque en ese mismo pasaje, usted lo puede investigar. El mismo Pedro que acaba de responder como el pilo de la clase, le dice, Señor, pero jamás ocurra que tú vayas a morir en la cruz. Y el Señor le dice, quítate de acá, Satanás. Así le dice. ¿Y cuál Pedro? El Pedro que después tuvo que reprender Pablo, fue el más grande apóstol de todos. Por eso el reconocimiento que tiene en el Nuevo Testamento de ser el que más escribió en el Nuevo Testamento. La revelación más profunda de Cristo la tuvo Pablo. Hasta lo confrontó. Perfecto. Y le dijo, usted es un hipócrita. Imagínese un Pablo, si fuera el Papa, a Pablo lo tenía la autoridad para confrontarlo, para regañarlo. Sí. Y eso no está ahí. El Espíritu Santo es nuestro pastor, él es la cabeza de Cristo, pero nos encargó puso un encargado que es el Espíritu Santo. En la organización somos no convencionales. Claro, tenemos que reunirnos en un lugar, tenemos gente que colabora, ¿sí? Pero somos una organización mundial. Todo el que tiene el Espíritu Santo hace parte. Esa es la iglesia y esa es la que le está hablando aquí el apóstol Pablo, el Señor Jesús a través del apóstol Pablo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. No dice que está en Roma, no dice nada de eso. De hecho es curioso porque el título con el que más se reconoce al Papa es el de sumo pontífice. ¿Sabe a quién le daban ese título? A los emperadores romanos. Si hay algo a lo que se parece a la Iglesia Católica, y hablo de eso porque es la religión que dominó este país, o que domina aún este país, es que es heredera de Roma. De hecho, de ahí surge. De una fusión de gente que era cristiana, porque sí, de ahí. O sea, de ahí surge. Pero es que eso es contradictorio, ¿no? Que Roma asesina a Jesús. Perfecto, entonces, pero para eso está la verdad. Para eso está la verdad, para que descubramos la verdad. Claro, está la Biblia. No para que Está la entremos, historia no para que entremos en contiendas, ni en guerra santa, ni en disputas religiosas. No, tenemos que orar para que la gente... Yo le puedo asegurar que hay personas en la Iglesia Católica que están buscando al Señor. Verdaderamente sí. Pero se están encontrando con un obstáculo enorme. Porque es una religión que en vez de acercarlo a Dios, lo aparta a uno de Dios. Y ni hablar de todo su prontuario histórico. Pederastia, pedofilia, o asesinatos. Mire, inquisiciones. Lo que hacían en las inquisiciones. Las cruzadas donde se mataban a sangre y fuego con musulmanes. Donde mataron judíos
mataron cristianos que vivían en esa zona. Está comprobado arqueológicamente que hasta se practicó antropofagia, canibalismo. Entonces, la misma historia universal nos dice, por ahí no es el asunto, pero tenemos la verdad. Yo me acuerdo que yo decía, pues yo estoy buscando a Dios, pero no lo encuentro. Era porque no era, el asunto no era por ahí. Tuve que descubrirlo muchos años después. Bendito sea el Señor, amén. Orar para que la gente conozca al Señor. Sí, los ojos del ¿Correcto? Vamos a orar. No sé si hay alguna pregunta. No, tú te ves. Me están dando ganas de hacer todos los jueves la reunión acá, amiguitos. Por unos buenos jueves. ¿Sí les gustaría o no? Sí. Bueno, bendito sea Dios. ¿Quieren o no? Sí. Pues aquí igual lo transmitimos para que la gente lo vea. Pero entonces van a conseguir una libreta de apuntes. Ok. Y una Biblia. O, bueno, están las dos Biblias. Las regalamos. Yo tengo 2 Biblias nuevas que compré. Están bien de vista porque la letra es bien chiquita. ¿Están bien de vista? Sí, ¿No mucho? yo de cerca veo bien. Dice Chichi, no, yo no tanto. Pero les vamos a regalar esas Biblias a ustedes. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece? Para terminar la reunión. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias. En esta hora te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Bendigo a todo este pueblo, Señor, que siempre con fidelidad, con perseverancia, con mucha aplicación, se conecta, Señor, a escuchar la palabra y a aprender todas estas cosas tan preciosas que tú nos regalas y que tú nos concedes, Padre. Yo bendigo la vida, Señor, de mis hermanos, también de los que están acá, Señor, de Vale, de Chelsea, Padre, de mi hermana Lumilita, siempre allí, diligente para todas las cosas, de la pastora Astrid y de mis hijos, Señor, y todos los que están escuchando la palabra en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad, Padre. Sálvanos, Dios. No permitas que tropecemos, no permitas que resbalemos y que lleguemos, Señor, al lugar que tú nos has, para el cual tú nos has llamado y destinado en el nombre de Jesús. Amén. Señor, que el Espíritu Santo en el nombre de Jesús venga y tome los corazones, el espíritu y el alma de todos los que estamos acá, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros y lo echamos al abismo, todo tropiezo, obstáculo lo deshacemos. Toda estructura que se ha levantado en contra de nosotros la deshacemos en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para que lo que tú has hablado hoy entre en los corazones y rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1 para tu gloria y honra, Señor. Que seas tú nuestro proveedor, que seas tú nuestro sanador, nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro ayudador, Señor. Tus ejércitos poderosos, que se cuentan por millones de millones, nos defiendan, se movilicen a nuestro favor. El reino de los cielos conspira a nuestro favor, Señor. Tu paz sobrenatural y que sobrepasa todo entendimiento nos llene. Nos afirmes en el gozo de la salvación, Señor. Amén. Sana nuestras enfermedades, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, física, mental, espiritual, sánala en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la Gloria, por el poder que reposa en ti, Señor. Y obra con milagros y prodigios. Abre puertas, Dios. Abre puertas a todo aquel que lo desea. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias por esta noche. Bendice nuestro país. Bendice nuestra nación. Libra a las naciones de aquellos que quieren destruirlas. Amén. Cela tu iglesia, Señor, el conglomerado espiritual, las piedras vivas por toda la tierra, y defiende a tu pueblo Israel también con diestra de justicia y con mano poderosa. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Guárdanos en esta noche. Bendito seas en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.